Bien, jóvenes, vamos a continuar. En la última clase estábamos calculando la capacidad de carga de una columna, en este caso armada, ¿sí? Como alguno de sus compañeros la llamó, una columna hechizo, que es el nombre más apropiado. Acá tenemos la columna, el perfil de la columna hechizo, que está formada por diferentes láminas, y nos piden calcular la capacidad de carga que tiene la columna. Entonces, lo que habíamos hecho, eh, habíamos calculado la carga actuante. No, nos han pedido verificar si el perfil soporta esta carga. Hemos calculado la carga mayorada, hemos calculado la esbeltez, y en base a la tabla hemos verificado si es compacta o esbelta, y hemos sacado que era una columna no compacta, no esbelta. Hemos sacado las propiedades del perfil. Con esta información, ahora lo que nos toca es empezar a hallar la capacidad que tiene. Entonces es no compacta y no esbelta. Bien, ahora vamos a ir al texto, y ahí en el texto vamos a ver las ecuaciones que vamos a utilizar. A ver. Bien, entonces aquí en el texto utilizamos esta ecuación y tenemos que verificar si corresponde al pandeo inelástico o al pandeo elástico. Entonces, para eso necesitamos calcular esta ecuación. Vamos a volver y vamos a calcular para ver qué tipo de pandeo tiene. 4.71, la raíz de E, que es 29.000, dividido entre FY. Hemos estado utilizando un FY de 50 KSI. A ver, ¿quién quiere colaborar con los cálculos, por favor? Ciento trece 43. 113.43. Bien, la esbeltez, ¿cuánto habíamos sacado? No hemos sacado la esbeltez todavía. La esbeltez no es lambda, en maderas es lambda. La esbeltez es K por L dividido entre el radio de giro menor, y el menor radio de giro es el RY, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular. K va a ser 1, el valor de L 15 pies, lo multiplicamos por 12 y lo dividimos entre el radio de giro menor, que es 207. ¿Cuánto da esto? S15 es de la columna, no ingresa longitud. Sí, es de la columna. 86,96. Entonces de aquí tenemos que 86,96 es menor
a 113.43. Entonces, ¿qué pandeo es este? Inelástico, ¿sí? Entonces utilizamos el F crítico y el FE, que es el normal, como pi al cuadrado por 29.000 dividido entre K por L sobre al cuadrado. Pi cuadrado por 29.000 dividido entre la esbeltez al cuadrado, que es 86,96 al cuadrado. ¿Cuánto da esto, muchachos? 37,84. KSI, ¿no ve? Sí. Entonces el F crítico sería 0,658 elevado a la 50 dividido entre 37,84 multiplicado por 50 KSI. ¿Cuánto da esto? 28,76. Bien, 28,76 KSI. Con esto recién puedo calcular el P último, que soporta 0,9 por el F crítico 28,76 multiplicado por el área bruta. Aquí he calculado que era 19,75. ¿Cuánto da esto? 511,21. 511, ¿sabe? Kips. Ahora comprobamos con el otro, 420. Entonces 511,21 es mayor a 420. Entonces el perfil es suficiente. ¿Sí? Soporta. Bien, este ejercicio nos ayudaba a utilizar otra parte de la tablita esa, ¿no? Bien. Sigamos con más ejercicios, ya está cerca el examen. Así que vamos a seguir. Ya. A ver, nos vamos a dar un caso. Vamos a hablar de otra columna hechizo. ¿Ya? Esta es otra columna hechizo.
Ya, ahí tengo la columna hechizo. Esto mide 8 pulgadas y su altura total es 17 pulgadas. Este espesor es 1/4 de pulgada del alma y el espesor del ala es de 1 pulgada. Entonces tengo una columna que tiene esto y le voy a poner 15 pies. Voy a utilizar un acero de 50 KSI, ¿sí? Y la carga muerta es 70 kips y la carga viva es 210 kips. Entonces me piden verificar si la columna soporta la carga. Bien, ayúdenme con los cálculos, por favor, para evitar contratiempos. La carga mayorada va a ser 1.2 por 70. ¿Sí? El mismo es que el anterior. ¿El mismo es? No. Sí, es. Los mismos datos tiene Inge. Le voy a cambiar entonces. Pero no importa, Inge, así aprendemos. El mismo ejercicio es, ¿no? Sí. No me he dado cuenta. La macana. Me he olvidado una cosa que es importante. Este ejercicio no está completo, jóvenes. ¿Qué falta? Cuando tengo perfiles hechizo, eso me había olvidado explicarles, no son lo mismo que los perfiles laminados. Entonces, cuando un perfil hechizo está siendo sometido a compresión, hay que verificar la esbeltez y la torsión. Vamos a ir al texto y les voy a mostrar. Aquí tengo para perfiles normales, pero en el caso de los perfiles hechizo, ellos trabajan a un pandeo torsional o flexo torsional, ¿sí? Esos son los perfiles hechizo. Entonces, la resistencia a la compresión es la misma, pero la forma de calcular el F crítico se calcula dependiendo a la situación. Para ángulos dobles, T's y comprimidos utilizamos esta ecuación. Para todos los casos, el F crítico se calcula con esta ecuación.
para miembros doblemente simétricos, y para miembros unisimétricos se calcula el FE con esta ecuación, ¿sí? Y también se podía calcular con esto, y aquí está algunos datos que se pueden utilizar para calcular estos valores, ¿sí? Pero la idea es de que en perfiles en hechizo calculamos lo que es la flexo, el pandeo torsional y flexo torsional. Esto es importante en el caso de los perfiles de hechizo. Este de acá lo utilizamos si el perfil es laminado. Cuando es laminado es porque está compuesto de una sola pieza y hay seguridad. Mientras que en un perfil hechizo que está compuesto de otras láminas, hay que verificar al pandeo torsional y flexo torsional, ¿sí? Ahora, esto es para ángulos dobles y T's comprimidas, que no es mi caso. En este caso tengo un perfil hechizo del tipo W, ¿sí? Y tengo que ver si este es doblemente simétrico o es unisimétrico. Ahora, ustedes viendo el perfil que hemos estado calculando, este perfil de acá es doblemente simétrico o es unisimétrico. Doblemente. Doblemente simétrico. Entonces, como es doblemente simétrico, tengo que aplicar esta otra ecuación. A ver, les voy a mostrar. Como es doblemente simétrico, el FE lo calculo de esta forma, donde CW es una constante torsional, G es el módulo cortante y J también es otra constante torsional. Necesito la inercia en X, la inercia en Y, tengo el valor de K y tengo también la longitud. Ese valor de CW, G y J podríamos calcular. CW es la constante de alabeo, ¿ya? G es el módulo de elasticidad cortante, que es 11.200 kCi del acero, y J es la constante torsional, ¿ya? Por ejemplo, este valor de acá, el CW, que es la constante de alabeo, es este valor, ¿sí? Y aquí utilizo el valor de H sub 0. Este lo tengo que elevar al cuadrado y lo divido entre 4. Entonces con esto puedo obtener esa constante. H sub 0 es la distancia entre centroides del ala. Ojo, es la distancia entre centroides del ala en vez de un análisis más preciso, ¿sí? Entre centroides del ala. Entonces esto ya lo obtengo rápido. G es un módulo y ahora el valor de J lo obtengo acá arriba. A ver, les voy a mostrar que es una constante torsional. Es una fórmula sencillita esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el valor de J? Esta es una fórmula universal, el valor de J. Ahorita vamos a encontrar. Vaya, ¿sí?
A ver, denme un momento. A ver, un ratito. Ya. Bien, aquí en internet lo he encontrado. Ya. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. ¿Dónde está? Son miembros doblemente simétricos y el FE lo vamos a calcular con esta ecuación. ¿Sí? Y ahorita vamos a empezar a desarrollar. Entonces no está completo esto, ¿no? Hemos calculado un FE acá, pero no es el FE que estamos buscando. Bien. Entonces primero vamos a... Este de acá lo voy a sacar. Me había olvidado ese punto. Bien. He calculado este FE no tomando en cuenta el efecto torsional. Ahora, para perfiles hechizo necesito calcular algunas propiedades. El valor de la constante torsional es la sumatoria de la base por el espesor al cubo dividido entre 3. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación general. Me voy a fijar. Por ejemplo, para esto la base es 8 y 1 pulgada. Entonces sería 2 por 8 por 1 al cubo dividido entre 3. Le pongo 2 porque son 2 alas. Ahora voy con el alma. Más 1/4 por la altura es 17 menos 2 sería 15 al cubo dividido entre 3. ¿Cuánto da eso? Ay, no, aquí está mal. La base en este caso sería 15 y T es el espesor. T es el espesor, ya no es como la inercia. La base es 15 y el espesor es T, 1/4 al cubo. Ojo, esto es una base y esto es un espesor. En este caso la base es 15 y el espesor es 1. Para este lo mismo. Ahora para el alma la base es 15 y el espesor 1/4.
Ojo con eso. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Cómo es, muchachos? 5,41 me salió. 5.53, Inge. 5.41 Sí. pulgadas al cubo, en este caso sería, ¿no? Porque este es al cubo. Este factor es la inercia en Y por H sub 0 al cuadrado dividido entre 4. La inercia respecto a Y es 83.35, perdón, 85.35. 85,35 por H0 al cuadrado. H0 es la distancia de centro a centro. ¿Cuánto sería la distancia de centro a centro? Dieciséis. 16 dividido entre 4. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? $5.462.4, Inge. Pulgadas a la sexta es esto. Porque inercia es a la cuarta y este es al cuadrado, entonces da a la sexta. ¿Ya? Bien, ahora recién puedo calcular el FE. El FE es pi cuadrado por el módulo de elasticidad por K por L. Todo esto es al cuadrado más el módulo cortante multiplicado por J multiplicado por 1 dividido entre inercia X más la inercia Y. Pi al cuadrado por 29.000. K es 1. La longitud es 15 pies. Lo multiplico por 12 para convertirlo a pulgadas. El módulo de elasticidad de cortante es 11.200 KSI. ¿Sí? Entonces, esto es 11.200 por el valor de J, que es 5.41, ustedes han calculado. Eso multiplicado por 1 dividido entre las dos inercias. Sería 1095,64 más la otra inercia sería 85.35. ¿Cuánto es el valor de FE?
Inge, en la fórmula le falta el CW. Ah, la suerte. Lo corrijo entonces. Me falta aquí, ¿no ve? Sí. Está complicado de arreglar esto. Quinientos 5462.4. Ahora sí. ¿Cuánto da? Noventa y dos coma 17. Bien. Eso es KSI. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que verificar ahora la esbeltez. ¿Sí? Entonces, ya aquí arriba habíamos verificado la esbeltez. Me ha dado 8. Y he determinado que no es una sección compacta, pero tampoco es esbelta. ¿Sí? Pero necesito, para verificar a la torsión, verificar por separado el patín. ¿Ya? Entonces voy a verificar la esbeltez del patín. Ahora vamos a ir al texto y vamos a ver cómo se verifica la esbeltez del patín. A ver, les voy a compartir el texto. Bien. Calculamos el valor de Q también para esto, si es que es el esbelto, ¿no? A ver dónde está esa formulita. A ver, hay una formulita que estoy buscando. Con eso vamos a hacer bandeo, flexión sobre esto. Aquí está el valor de K sub C, ¿no? Esto lo aplico para el caso de este de acá. ¿Dónde está? En el caso de armados necesito calcular el valor de K sub C. ¿Sí? Y con esto empiezo a verificar la esbeltez. A ver, les voy a compartir este otro. A ver un ratito.
Ya. Entonces voy a proceder a verificar el patín. En realidad lo he hecho ya acá arriba, ¿sí? He calculado el valor de K sub C. El K sub C está en un rango lambda sub R y he verificado que es no esbelta. Entonces, ¿por qué digo que es el patín? Porque el patín es de B sobre T. Este es el patín, B sobre T, y sale esto, 8. Entonces aplico esta ecuación y me sale esto y digo que es no compacta, claro, y tampoco es esbelta. Entonces ya hecho del patín, ahora necesito hacer del alma, solo que se ha enredado un poquito el ejercicio, así que lo voy a arreglar. Entonces es esta parte de acá. Esta parte es del patín. Aquí está esto. Esto de acá es donde tengo que ponerlo acá. Bien, ahora hagamos del alma. Lambda va a ser B sobre T, pero en este caso el alma, el B, ¿cuánto sería? 15, ¿no? Porque 17 es todo y menos una pulgada de cada lado es 15 y el espesor es 14. Oh. Sí, pues es un cuarto, ¿no? Entonces sería esto 15 entre un cuarto. ¿Cuánto da? Este es 4,60. Ahora el valor de lambda sub R ya cambia un poquitito. Esto les quiero mostrar en el texto. A ver, vamos a revisar. Hemos utilizado ya estamos utilizando este todavía, ¿no? 0,64 por esto para calcular, pero ahora del alma. Bien, estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿dónde está esto? Voy a mostrar esto. Esto es en las alas, ¿sí? Compresión uniforme en las alas, pero ahora estamos analizando el alma. Entonces voy a buscar el alma. No es esto. La 10 parece. El 10, ¿no ve? Sí. Compresión uniforme en almas en secciones doblemente simétricas. Entonces utilizo este y estoy utilizando este de acá y utilizo esta ecuación.
Y entonces digo que esto es igual a... Ay, Dios, escribe esto. Uno punto 49 de la raíz de E sobre FY. FY estamos tomando 50 KCI. ¿Cuánto es esto? Treinta y cinco coma ochenta y ocho. 35,88. Ahora lambda es mayor a lambda sub L. Ahora fijémonos en el texto cuando tenemos este caso. Cuando tenemos lambda mayor a lambda sub L, ¿qué es lo que pasa? Cuando lambda es mayor a lambda sub R, tenemos que es una sección esbelta. Entonces estamos topándonos con una sección esbelta. Entonces es una sección esbelta. Entonces, si es una sección esbelta, el texto, fíjense más abajo, habla de elementos esbeltos. Entonces, aplico lo mismo, pero fíjense, el F crítico es distinto, ¿sí? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero se añade un valor de Q, ¿sí? Se añade este valor de Q. Entonces, este valor Q es 1 para miembros con secciones compactas y no compactas. Para elementos comprimidos uniformemente, compactas y no compactas, Q es 1. Pero Q es igual a Q sub A por Q sub B para miembros con secciones de elementos esbeltos, como definido en la sección B4 para elementos comprimidos uniformemente. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos no rigidizados, o sea, no compactos, Q es igual a Q sub A y Q sub B es igual a 1. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos rigidizados, Q es igual a Q sub B y Q sub A es igual a 1. Y para secciones transversales compuestas de elementos esbeltos rigidizados y no rigidizados, cuando todo es esbelto, Q es igual a Q sub A por Q sub B, o Q sub S por Q sub A, ¿sí? Elementos esbeltos no rigidizados, Q sub S, y aquí nos indica cómo calcular el valor de Q sub S. Si se cumple esto, Q sub S es así, o si se cumple esto, Q sub S es de esta forma. Ahora, para patines y ángulos, placas salientes y otros miembros comprimidos armados, Q sub S también se calcula así, o puede ser calculado de esta forma o de esta forma, ¿no? Para ángulos simples también Q sub S se puede calcular de estas formas. Para vástagos se calcula Q sub S de esta forma, dependiendo del tipo de perfil. Para elementos rigidizados, Q sub A
es el área, la suma de las áreas efectivas de la sección transversal dividido entre el área de la sección transversal total, ¿no? Y de esa forma calculo el Q sub A, ¿sí? Y aquí hay otras variantes para calcular el B sub E que necesitamos para calcular A sub F, porque este A sub F más abajo se está explicando dónde está. Aquí está, ¿no? Podemos calcularlo de esa forma. Bien, pero vayamos por partes. Primero determinemos cómo hallar el valor de Q que ingresa en esta ecuación de aquí arriba. ¿Dónde está? Esto está acá. Este es el valor de Q. Entonces primero determinemos cómo hallar esto y vamos a ir practicando con ejercicios y vamos a empezar a entender mejor cómo calcular esto, pero iremos paso a paso. Bien, entonces de esto es no compacto, no esbelto. En cambio el alma es esbelto. Eso pasa cuando tenemos perfiles hechizos, ¿ya? Así que lo vamos a calcular. Bien. A ver. Aquí hagamos calculado. FE. No hemos calculado el F crítico. Lo hemos calculado, solo que yo lo he borrado. A ver, vamos a tratar de arreglarlo estito. Necesito verificar los dos F críticos y tomar el más desfavorable. Miren, habíamos hecho por el lado laminado. Ya, como sabíamos hacer, todo normal. Y en esta parte necesitamos calcular el F crítico, ¿sí? Entonces era 0.658 sobre FE sobre FE, ¿no? ¿Cuál era la ecuación? 50 sobre FE, que era 37.84 multiplicado por FE. A ver, vamos a rehacer un poquito lo que estábamos haciendo. Ya habíamos calculado el F crítico antes de entrar a la verificación de la torsión. Análisis de la flexotorsión. ¿Cuánto sale eso, muchachos? $23.58. 28.75. Dos resultados. A ver, verifiquen, por favor. Sí, 28.75.
¿Está bien? Positivo. Bien. Entonces, como el patín es no esbelto, entonces calculo el FE para el patín no esbelto, ¿ya? Pero en este caso, el alma es esbelto. Entonces, lo que tendría que haber hecho, aquí he calculado, este de acá es para el elemento no esbelto, ¿ya? Y tengo que calcular otro para el elemento esbelto, para el alma. Entonces, me voy a fijar en el texto cuál caso corresponde. Cuando se analiza esta de la flexotorsión, es complicado, ¿sí? Bien, entonces necesito en elementos esbeltos hallar el valor de Q que interviene de esta forma, ¿sí? Entonces he calculado esto. Miren qué me ha dado. Aquí arriba he calculado 4.71, 113. 113 es mayor a la esbeltez, que era 86.96, ¿sí? Entonces en el texto correspondería a esto, ¿no ven? Entonces el F crítico para el elemento esbelto sería este. Entonces eso es lo que voy a copiar. Entonces hecho para el elemento no esbelto, ahora me toca para el elemento esbelto. Entonces el F crítico va a ser Q por 0,658 QFY sobre FE multiplicado por FY. Entonces una vez que tenga el F crítico, calculo la carga última y elijo el más desfavorable, ¿sí? Entonces esto tendría que, bueno, se ha desordenado un poco el ejercicio. Esto de acá lo he hecho para el elemento no esbelto, pero como hay un elemento esbelto tenemos que calcular. Ese es el problema de elementos esbeltos. Vamos a ir al texto. Entonces tengo este caso, necesito hallar el valor de Q. Bien, Q va a ser 1 para miembros con secciones compactas y no compactas como los definidos de la sección B4 para elementos comprimidos uniformemente. Entonces esta sección B4 está en el otro texto. A ver, lo voy a abrir. ¿Dónde está ese otro textito? Aquí está.
La sección B4, secciones debido al paldeo local, elementos no atiesados, las alas de secciones I y T, el ancho de la mitad, bla 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 bla. Se define gráficamente, vamos a ver el 4.1. Aquí está, ¿no? Alas de perfiles laminados y planchas con tablas laminados, tomo en cuenta esto. Perfiles soldados, este es el caso, estos son los casos. Doble simetría, fíjense, este es el que he utilizado. Más adelante, ¿dónde están los valores de Q? Vamos a regresar nomás al libro. Bien, Q, S y QA para miembros con secciones con elementos esbeltos, como lo definido en la sección B4 para elementos comprimidos uniformemente. Para selecciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos no rigidizados, Q es igual a QS y QA es igual a 1. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos rigidizados, Q es igual a QA y QS igual a 1. Para secciones transversales compuestas de elementos esbeltos rigidizados y no rigidizados, Q es igual a QS por QA. Entonces, ¿cuál es el caso que yo tengo? En este caso, tengo compresión uniforme, sección compacta y no compacta, como se define, para elementos comprimidos uniformemente. ¿Sí? Entonces Q podría tomar como 1. A ver, tengo que analizar bien esto. No, no es Q1. Bien, a ver, para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos rigidizados, Q es igual a Q sub A y QS igual a 1. Esos son elementos esbeltos. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos, o sea que todos los elementos son esbeltos, no rigidizados, entonces tomo que Q es igual a Q sub S y Q sub A es igual a 1. Pero secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos rigidizados, entonces tomo esto. Ahora, el mío es no compacto, ¿no? O sea, no está rigidizado. Entonces tendría que haber tomado QA igual a 1 y Q igual a QS, porque de mí tiene elementos esbeltos, pero no está rigidizado, ¿no? Es no compacto. Entonces, como es no compacto, QA es igual a 1 y Q igual a QS. Este caso es cuando tengo elementos esbeltos pero rigidizado. Ahora, si está compuesto absolutamente, los dos son elementos esbeltos, entonces Q es igual a Q sub S por Q sub A. Entonces voy a tomar
este de acá. ¿Sí? A ver, rigidizado. Sí, este de acá voy a tomar. ¿Ya? Entonces, voy a ir acá. Bien. Entonces, voy a tomar, como está en el texto, el valor de Q sub A igual a 1 y Q va a ser igual a Q sub S. ¿Sí? Bien, entonces, si ese es el caso, ¿cómo calculo Q sub S? Aquí en el texto está la respuesta. Para calcular el valor de Q sub S, tengo que fijarme esas dos opciones. Si esto se cumple, Q sub S es 1. Si se cumple esto, Q sub S se calcula así. O si se cumple esto, Q sub S es así. Esto es para el caso de ángulos, ¿no? Pero esto es para patines, ángulos, placas salientes de columna y otros miembros comprimidos laminados. Entonces, esto también es aplicable. Entonces, tengo que verificar si se cumple esto. Primero tengo que sacar B sobre T y tengo que verificar si está en estos rangos. ¿Ya? Bien. Entonces, B sobre T, esto es en el caso del alma. Esto ya he sacado, ¿no? B sobre T es igual a 60. ¿Sí? Ahora verifico si está en los rangos. 0.56 raíz de 29.000 dividido entre 50. ¿Cuánto da eso, muchachos? A ver, calculen. $13.49. Hablar. 12.26, Inge, 27. ¿Por qué no sale más esto? Pero igual, lo bueno es que usted. Bien, ahora vamos a calcular este otro. 1.03 por 29.000 dividido entre F y Y, que es 50. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es eso? 24.81. Entonces fíjense, B sobre T
13, 49, 24, 81 está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces P sobre T es mayor a esto. Ahora en el texto, ¿qué nos dice? Cuando B sobre T es menor a esto, está entre estos dos, o al final es mayor a este, el valor de Q sub S se calcula de esta forma. Entonces Q sub S D era 15 y T es un cuarto al cuadrado. ¿Cuánto da Q sub S? 0,11. Bien. Entonces en este caso Q sub S es igual a Q, ¿no ven? Que es 0,11. Para el caso esbelto, calculo el F crítico con esto. Que sería 0,11 por 0,658 por 0,11 por 50 dividido entre el FE. ¿Sí? Ahora no me acuerdo si el FE cambia. A ver, lo voy a revisar. Parece que no cambia el FE, se mantiene igual. Sí. El FE no cambia. He calculado ya el FE acá arriba. Es 92.17. Por 50. ¿Cuánto es el F crítico? Un ratito. 5,36. 92.17, ¿no? Esto es para el esbelto, ¿no? Y esto es para el no esbelto. Ojo. ¿Cuánto, David? 5,36. 5,36. Ahora recién calculo el P último. 0,9 por 5,36 por el área bruta, que es 19,75. ¿Cuánto da eso? $95,27. Bien, 95.27. Entonces, ¿cuál elijo? Eso, 95 es mayor. Ese, ¿no ve? Este es el más desfavorable. Que ha salido bajo, pero no. Me parece un poco extraño que haya salido tan bajo.
Bueno, este perfil de acá es bastante esbelto. Fíjense, ha salido bajo porque este solamente es 1/4 de pulgada, mientras que este otro es de 1 pulgada, ¿no? Entonces este es muy delgado, ¿no? ¿Cuántos centímetros sería 1/4? Como medio centímetro, ¿no? No, como 6 milímetros. Medio centímetro. O sea que es pequeñito, ¿no? Por eso sale bastante esbelto, ¿no? Y ese es el que no puede aguantar, mientras este es de más de 2 centímetros, ¿no? Entonces fíjense, hemos sacado un F crítico acá, 28.75, y acá hemos sacado otro 5.36. Entonces este es el que está como más desfavorable, mientras que este otro, ¿dónde está? Este es todavía mucho más favorable, ¿no? Porque es no esbelto. Entonces podríamos decir que la columna no soporta por el asunto esbelto, ¿sí? Bien, hagamos otro ejercicio parecido y sigamos con este asunto practicando. 10 horas, Inge. Wow, ya había sido hora. Ahora, Inge. Saquemos una evidencia. Vamos a seguir divirtiéndonos en otra clase. Mañana. Mañana, ¿no? Sí, mañana. Sí. Inge, quizás será que puedo subir al WhatsApp. Sí, voy a subirlo, no se preocupen, Y chicos. desordenado, pero ahí no le entendí bien. ¿De dónde sacaban los datos? Sí, vamos a ir practicando y las cosas van a ir mejorando. ¿Ya? Bien, tal vez un poquito más lo podría ordenar esta evidencia o la pizarra Sí, y volver.